Ok. Buenas noches, yo soy el doctor Sebastián Martínez, soy médico con especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica. Hoy les voy a presentar un caso neurológico. El cuadro clínico, pues se trata de una paciente femenina de 45 años con cefalea, ataxia, tinnitus e hipoacusia izquierda. Con esto debemos de ya sospechar pues más o menos el sitio de la patología, ¿no? Pues les voy a pasar una imagen, esta en T1 sagital. Pues sí, no es tan aparente el hallazgo, pero sí se ve por ahí. Yo creo que los radiólogos tal vez ya lo vieron. Antes de señalar el hallazgo, les voy a pasar otra secuencia. Esta es una T2 en un plano axial. Y bueno, ahí hacia la fosa posterior, en el ángulo pontocerebeloso izquierdo, tenemos una masa ocupativa. Ese es el plano. Ya. 45 años. ¿Cómo la hago? ¿Así? Ok. Bueno, ahí está. Pues bueno, aquí ya es más aparente, en la secuencia T2 ya es más aparente la lesión. Tenemos ahí una lesión en el ángulo pontocerebeloso izquierdo, es una masa ocupativa extraaxial, isointensa a la sustancia gris en T1 y T2. Vemos que ejerce pues efecto de masa ahí sobre las estructuras de la fosa posterior, sobre el tallo cerebral, principalmente el puente y el pedúnculo, ¿no? Siguiente secuencia es un T2 flare. Esto pues se comporta de manera muy similar. Esta es una T1 axial con contraste. Aquí pues ya se pinta muy brillante el hallazgo, ¿no? Pues este es un caso bastante clásico en la imagen neurológica. Entre los diagnósticos diferenciales ahí del ángulo pontocerebeloso pues tenemos varios. Característicamente, pues aquí en la secuencia axial contrastada, vemos el hallazgo pues más característico que ya nos dice o nos orienta más específicamente al diagnóstico, lo cual es esta pequeña base dural, cola meningia, base meningia, como lo quieran llamar, pero pues se asocia a la masa esta ocupativa y vemos un reforzamiento ávido y homogéneo de la lesión, ¿no? Obviamente entonces esta lesión está asociada a las meninges y pues clásicamente em, pues el diagnóstico sí sería básicamente de un meningioma. Lo interesante de este caso, bueno, aquí unas secuencias de difusión y el mapa de ADC que muestra que no hay restricción a la difusión. Lo interesante de este caso es que utilizamos unas herramientas de neuroradiología avanzada, que es la espectroscopía, que es una. La espectroscopía pues, se define como una herramienta no invasiva que mesura la cantidad de metabolitos presentes en un tejido. Esto lo hace a través de la mesura de la frecuencia de vibración de alguna molécula sujeta a un campo magnético, ¿no? Es básicamente como vibra la molécula, la cuantifica y la puede mesurar en el eje X o el eje horizontal. Es donde ubicamos de qué partícula o metabolito, perdón, estamos hablando, de acuerdo a las partículas por millón. Y en el eje Y tenemos la concentración, ¿no? Entonces, característicamente en una espectroscopía normal, lo más importante es un pico de N-acetilaspartato elevado, y pues básicamente, ¿no? Y la creatinina también a veces está pues, más elevada, ¿no? Este caso, en realidad, la espectroscopía no nos arrojó los resultados exactamente que quisiéramos. Por ejemplo, aquí deberíamos de ver una inversión en la relación colina-creatinina. Arriba vemos que nos da una relación de 1.5. Típicamente los tumores dan, o sea, cuando le hacemos espectroscopía a una lesión que nos sugiere que es este tumor, es cuando hay una relación de colina-creatinina arriba de 1.5. También vemos característicamente que se disminuye el N-acetil y este paciente en los
En los meningiomas también tenemos un pico de glutamina, que sería esta que está en 2.3 partículas por millón, este pico de aquí, que no está etiquetado. Y algo curioso que pasó en este caso, que es típico de los meningiomas, es que hay un pico característico de alanina. Este metabolito pues lo encontramos a 1.3 partículas por millón. Sin embargo, por el tiempo eco, que es uno de los parámetros que utilizamos para la espectroscopía, pues puede ir desde 10 milisegundos hasta 280 milisegundos. Cuando hay un tiempo eco medio de alrededor de 140, el pico de alanina tiende a invertirse. Entonces, es por esto la razón que vemos este pico de alanina invertido, y es por el tiempo de tiempo eco, perdón, que utilizamos para la espectroscopía. Entonces, pues sí vemos los hallazgos típicos del pico de alanina, disminución de N-acetil, el pico de glutamina, y pues no exactamente la inversión de la relación colina-creatinina que quisiéramos, pero pues como que para allá va, ¿no? La relación ya está por arriba de 1. Y bueno, la espectroscopía es una herramienta, algunos autores abogan que si necesitas la espectroscopía para hacer un diagnóstico, debes de volver a estudiar, ¿no? Debes de volver a estudiar imagen. Aunque hay algunos que abogan que al contrario, ¿no? Es una herramienta que en realidad aumenta especificidad. Al ver una lesión, tú le puedes hacer espectroscopía, aunque morfológicamente y por su comportamiento de intensidad de señal y con el contraste, puedas saber qué tipo de lesión se está tratando. Una espectroscopía es como más información sobre la lesión que nos puede ayudar a corroborar o darnos la contra, ¿no? del diagnóstico que nosotros pensamos de acuerdo a la morfología y comportamiento en intensidad de señal. Pues otra herramienta que utilizamos avanzada de neuroradiología avanzada fue la tractografía. La tractografía pues es una herramienta igual no invasiva que obtiene información a través de difusión anisotrópica de la orientación de la organización neuronal dentro del cerebro. Es decir, vemos los fascículos o tractos neuronales principales del cerebro. Esto pues da unas imágenes muy bonitas en color. Esta es una reconstrucción de la combinación del T1 contrastado con la tractografía. Entonces vemos cómo se comportan las fibras en relación a la lesión tumoral que vemos en el ángulo pontocerebeloso izquierdo, ¿no? Las fibras, pues el color va de acuerdo a la orientación de la fibra. Si es anterior a posterior, las vemos en color verde, como aquí podemos ver las fibras del cuerpo calloso que se van anterior a posterior, la comisura anterior y posterior que son fibras transversas, esas van a estar en rojo, y las fibras que tienen una orientación cráneo-caudal las vamos a ver en color azul. Las diferentes combinaciones que vemos, magenta, verde, perdón, amarillo y estas combinaciones que vemos de colores es donde las fibras pues se cruzan, ¿no? Y no hay una dirección particular, pero sí se pueden distinguir ciertas estructuras pues neuronales o fascículos o tractos importantes, ¿no? Y aquí pues podemos ver cómo interactúa la masa con las fibras vamos a enfocarnos ahorita en el tracto corticoespinal. Aquí estas imágenes están combinando todos los tractos principales, ¿no? Esto es porque la tractografía se hizo a través de forma automática. Hay una forma de hacerlo a través de implantación de semillas, así lo llaman, y podemos escoger fascículos específicos. Si queremos, si está en alguna región específica del cerebro, pues se planta ahí por llamarlo así, semillita, y ya se pinta el tracto específico, ¿no? Podemos aislar ese tracto y hacer reconstrucciones 3D. Aquí tenemos una reconstrucción 3D pues de todos los tractos, ¿no? Por eso les pido que nos enfoquemos en este tracto corticoespinal, que es el que vemos que llega desde la corteza, desciende y se va por el tallo cerebral. Y pues podemos ver, vamos a frenarlo ahorita aquí. Podemos ver, bueno, las fibras pueden estar desviadas, interrumpidas, pueden hacer, algunos autores refieren como disrupción de las fibras. Aquí principalmente lo que vemos es un desplazamiento de las fibras del tracto corticoespinal izquierdo, y pues si hay una disrupción de algunas fibras, ¿no? Hay una interrupción de algunas fibras. Esto pues pudiera explicar la ataxia, ¿no? Que presenta el paciente, ya que este tracto pues es el encargado principalmente de la coordinación de los movimientos de las extremidades, ¿no? Por ejemplo. Entonces pudiéramos justificar la sintomatología con estas imágenes. La utilidad de la tractografía
es para delimitar estos tractos, ver cómo interactúa el tumor y ver qué tan seguro es resecar ese tumor, ver qué tanto el cirujano puede extenderse al borde más allá de la lesión sin afectar funciones vitales del paciente, ¿no? Por ejemplo, si está en un área motora importante o si está en algún área sensorial, evitar el daño excesivo de esos fascículos, y esto lo podemos determinar a través de la tractografía y combinarlo con las imágenes contrastadas, ¿no? Esta es la última en secuencia sagital, perdón, en plano sagital, y es la T1 contrastada igual con la tracto, y pues sí vemos cómo se desvía completamente el tracto corticoespinal. Y pues básicamente, ¿no? En realidad el caso, pues es un caso pues bastante fácil de repente en imagen neuroradiológica clásica, o sea, es fácil de repente identificar un meningioma. Lo interesante de este caso, pues es que le arrojamos estas herramientas de la neuroradiología avanzada que nos ayudan a ir más allá, ¿no? Y a experimentar con estas reconstrucciones que pues ayudan al neurocirujano y al paciente, ¿no? Entonces el diagnóstico, pues por sus características, fue un meningioma del ángulo pontocerebeloso izquierdo. Pues el meningioma clásicamente pues es el tumor extraxial más común. Perdón, es un tumor extraxial y es el tumor meningio más común. Se origina de las células de las capas aracnoideas de las meninges. Típicamente son benignos, a veces sí pueden ser atípicos y ser más invasivos eh, y malignos, ¿no? La relación es 2:1, mujeres a hombres, y es raro antes de los 40, ¿no? Lo que concuerda con nuestra paciente de que es femenina y arriba de los 40 años. Los hallazgos característicos son los que ya les mencioné, que es una masa extraxial que se hizo intensa la sustancia gris, tiene un reforzamiento homogéneo ávido, la cola dural, no sé si se las señalé lo suficiente, ahí que era como que la rayita que se extendía a las meninges. El pico de alanina al 1.3 partículas por millón, los picos de glutamina o glutamato, la otra que les señalé a 2.3 partículas por millón, y la disminución del N-acetil, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, pues en esta región van a ser de un schwannoma vestibular, un schwannoma trigeminal, un ependimoma o metástasis, aunque pues la verdad morfológicamente se puede hacer este diagnóstico o se pueden eliminar todos estos diagnósticos diferenciales simplemente con la morfología de la lesión y a través de, pues por ejemplo, un schwannoma, pues clásicamente se va por el poro acústico, ¿no? La metástasis pues tal vez apareciera con múltiples otras lesiones o en el contexto de un cáncer primario, ¿no? Por ejemplo, pero pues es un meningioma clásico, ¿no? Y el tratamiento pues es de excisión quirúrgica. Y es todo. No sé si tengan alguna duda. Más que nada les quería mostrar estas imágenes, ¿no? Una pregunta, no sé si en Sí. relación a lo que la espectrografía, La no, espectroscopía, sí. sí, Ok. Es espectroscopía por espectroscopía. resonancia magnética. Más que diagnóstica, ¿no es el contexto un poquito más de ese estudio, el contexto postquirúrgico residual? No recuerdo exactamente acerca de lo que había estudiado de este tema, pero Ok. lo que más recuerdo en ese contexto es que una vez resecada la lesión, los bordes son muy difíciles de analizar. Ujú. Entonces, el espectro nos ayuda un poquito más a diferenciar. Es como residual Ok. por la viabilidad que todavía tenga en relación al parámetro, más que con fines diagnósticos. No Ujú. estoy seguro si ese era el contexto un poquito más del uso Ujú. principal, sin decir que pueda tener otras aplicaciones. Pues el uso principal no sería eso, no sería el uso para determinar si una lesión es recidivante o es recurrente. No sería el uso principal, pero sin embargo sí sería una de sus utilidades, ¿no? Definitivamente en un paciente posquirúrgico, si vemos alguna área que nosotros sospechamos que pudiera ser recidiva, recurrencia o que no se haya resecado el tumor, definitivamente le podemos mandar espectroscopía y pues característicamente lo más importante es que en un tejido neuronal sano vamos a ver el pico de N-acetil alto, ¿no? Entonces, si le mandamos la espectroscopía y lo vemos bajo, entonces podemos sospechar de que hay algo, alguna patología o hay un cambio en la salud axonal, ¿no? Neuroaxonal. Y pues sí pudiera tener esa utilidad, aunque no, yo no la reconozco como su utilidad principal, pero definitivamente puede utilizarse para eso.
No sé si tengan alguna otra duda. Y todo esto es no invasivo, ¿no? Es parte del mismo, es una secuencia más que se envía, tarda como 5 o 6 minutos cada una, y requiere un poquito de procesamiento ahí en la estación de trabajo y pues nada más saber pues identificar o interpretar, ¿no? Estas imágenes. Y pues el mapa de tractografía pues no es tan complejo, ¿no? O sea, es muy complejo la ciencia detrás de todo esto, pero pues en realidad pues ya la reconstrucción tridimensional y la interacción con las imágenes contrastadas, pues yo creo que habla por sí solo, ¿no? Sí, dígame. No como, por ejemplo, si es una lesión, un tumor o un absceso, y la realmente la especificidad y depende de qué, por ejemplo, los diagnósticos, ya te dan un diagnóstico más acertado. Aquí el diagnóstico está muy evidente. Está muy sobre A mí me parece fabulosa esa tecnología, ¿no? Porque esos tractos que estudiábamos de la vía piramidal y no veíamos ningún tracto por ningún lado, Sí, ¿no? o sea, A pura imaginación y pura ya en imaginación. la histología, pues más o menos. Pero esto está fabuloso, ¿no? Incluso ya hay un atlas de las reconstrucciones tridimensionales de todos los tractos que estudiamos en anatomía, de los fascículos así individuales. Hay un atlas donde se muestran ya estas reconstrucciones 3D y están bien identificadas así con comparaciones de piezas anatómicas reales. Y pues sí, es algo muy interesante. Sí, ahí, Incluso vemos ahí la quería ver decusación la piramidal, decusación ¿no? de Ya la debajo de la pirámide, lesión. de la vía piramidal. Vemos Sí. ahí la decusación, ¿no? Justo abajo de la lesión. Sí, Aquí ahorita se bueno, alcanza a ver. en relación a la localización del tumor, digo, yo pensé que era un tumor del trigémino, carcinoma del trigémino, del ángulo pontocerebeloso. Y les digo, cuando es meningioma o es otro, y les digo, si está sordo, pues ya es un neuroglioma del acústico, ¿no? Y ya se acabó el problema, ¿verdad? Clínicamente. Entonces, a veces estos tumores, cuando nos dan un pedacito, uno a veces no sabe uno si es un astrocitoma o es un neuroglioma, no es tan fácil. Necesita hacer inmunohistoquímica, pero digo, estas ayudas son extraordinarias. Claro. Está muy interesante. Yo nunca había visto tampoco estas imágenes. Parece extraordinario. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor, por su comentario. Repetir los nombres no invasivos para este tipo de patología. Pues esas últimas 2 herramientas que les mostré son de neuroradiología avanzada y la que cuantifica metabolitos es la espectroscopía. Y este último que estamos viendo de los tractos, pues es la tractografía, ¿no? Y estos estudios pues se pueden hacer en el resonador nuevo que tenemos en el... Ajá. Vale la pena mencionar de la espectroscopía, que la resonancia magnética realmente se inauguró con eso en los años de los 1950 y se usaba para determinar qué tipo de estructuras líquidas se estaban investigando. De hecho, por eso no le dieron el premio Nobel al que hizo la resonancia magnética nuclear para diagnóstico médico, porque no descubrió el procedimiento. Lo único que hizo fue la aplicación del procedimiento de resonancia magnética a la medicina. Por eso no le dieron el premio Nobel, aunque ganó muchos otros premios y mucho dinero con su aplicación. Pero este realmente es el inicio de la resonancia magnética que le llamaban nuclear, porque fue con lo que se inició la espectroscopía para estudiar diferentes tipos de metabolitos. Dato histórico importante. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Muchas gracias. Bueno, pues con eso ya terminamos. Muchas gracias a todos los que se conectaron y que pasen buena noche. Con permiso.